Hablaremos de el Papa Luna. Esta es quizá la historia de una obstinación. Vamos a ubicarnos en medio de lo que dio en llamarse el gran cisma de la Iglesia. En realidad ese no era el gran cisma, no importa. Tuvo lugar a fines del siglo XIV, comienzo del XV, y la Iglesia se dividió en dos papados. El cisma comenzó con la elección polémica del Papa Urbano VI en 1378. Los cardenales que lo eligieron estaban aterrorizados porque fuera del cónclave se habían reunido cientos de personas que los amenazaban con la muerte si elegían un papa extranjero. O sea que los estaban apretando. Vota por este, vota por este. Por suerte ahora no suceden tales cosas. Como Urbano era de Bari, la elección fue bien recibida. Pero eso no les gustó a los nobles franceses, que impugnaron la elección a través de una vasta tropa de cardenales a sueldo del rey de Francia. Siempre hubo mucho lío entre los cardenales de Francia y los cardenales de Italia. En este caso eligieron un italiano, empezaron a chillar los franceses. Finalmente, chao, cisma. Por un lado, los cardenales leales a Francia nombraron a Clemente VII y lo alojaron en Aviñón. Y en Roma permaneció Urbano VI. Todos los reinos europeos se alinearon tras alguna de estas dos sedes. Por razones políticas, algunos apoyaron la sede de Aviñón, otros la de Roma y así. Cuando murió Clemente VII, es decir, después, bastante después, llegó porque estamos hablando de Urbano VI en Roma, hubo papas romanos, y cuando murió el papa Clemente VII, llegó al trono pontificio de Aviñón Pedro de Luna. O sea que se lo dije mal. El que había quedado en Aviñón era efectivamente Clemente VII y Urbano en Roma. Cuando murió el de Aviñón, o sea Clemente VII, llegó a este trono pontificio Pedro de Luna. Pedro de Luna era un cardenal aragonés que había nacido en 1328. Tenía 63 años cuando se convirtió en papa, con el nombre papal de Benedicto XIII. Pero fue más conocido como el Papa Luna. Desde la visión ortodoxa del Vaticano, en verdad, era un antipapa. Cuentan varios, que Pedro de Luna estaba maravillado por su consagración, estaba muy contento, y aunque la enemistad de Aviñón con Roma persistía, él se creía dueño de toda la cristiandad, y por nada del mundo estaba dispuesto a abandonar esta convicción. Pero había un problema. Sus colegas lo habían nombrado papa en el transcurso de un cónclave en el que sus miembros habían acordado unánimemente resignar la tiara pontificia, el título de elegido, en caso de que esto se juzgara conveniente para la unión de la Iglesia. Dijeron, bueno, mira, vamos a elegir a uno, pero cualquiera que sea el elegido, acá todos sabemos que si hay una posibilidad de una Iglesia unida y es necesario que el elegido renuncie, renunciamos. Muy bien. Poco después de la ascensión de Pedro de Luna, sobrevinieron unas conversaciones con Roma y entonces llegaron a la conclusión de que era conveniente que este hombre renunciara. Incluso unas 5.000 personas desfilaron por Roma exigiendo que el Papa cumpliera aquella promesa ante el cónclave, pero desfilaron en Roma. Pedro de Luna no quiso saber nada. En 1398, un ejército de la coalición romana puso sitio a las torres del Palacio de Aviñón. Nada, que renuncie, chao, venimos nosotros. En aquel tiempo los papas tenían intereses seculares muy poderosos. Muy bien, sitian el palacio justo en el momento en que el Papa Luna estaba celebrando en los jardines de ese mismo palacio una representación de la guerra de Troya con actores, qué sé yo. Cuenta el cronista que había un asedio real y adentro uno ficticio. Claro. Es decir, venía el ejército, imagínense, afuera de todo el ejército romano, adentro
el Papa Luna, alrededor de la Troya escenográfica, un ejército de aqueos escenográficos. Claro. Era lindo episodio de Poliorcética. Bueno, el Pedro de Luna, que era amante de las artes, obligó a los actores a que aceleraran la representación para ver la mejor parte, que era el caballo de madera que entraba en Troya. Y entonces les digo, apúrense porque si no van a entrar los que nos están sitiando a nosotros y van a detener la obra. Cuando el ejército sitiador le prendió fuego al palacio, se tuvo que suspender el incendio de Troya. Al final, el Papa Luna pudo huir, disfrazado no sabemos de qué, y en la noche, ¿no? Viajó hasta la corte de Anjou, allí lo recibieron. En aquella corte el Papa diseñó un ejército para contraatacar a los romanos, pero no pudo reunir suficiente hueste. Viajó entonces hasta otra corte, la del conde de Mallorca. Allí sostuvo la jerarquía a la que ya nadie daba el menor crédito, ¿no? Vivía sentado en un trono, arropado con una túnica carmesí, cubierto con un birrete de armiño. Cualquier cosa te queda bien, loco. Y desde allí excomulgaba y lanzaba anatemas a personas que ni se enteraban de quién era, o por ahí que se reían de él, por esta o aquella razón. El Papa Luna tenía, eso sí, un servidor muy fiel, que se llamaba Vicentito Ferrer. Vicentito Ferrer. Que era un hombre que cada tanto lo aconsejaba, le decía que entendiera los razonamientos, que no fuera tan violento, pero el Papa insistía en su papado y organizó incluso un baluarte en una playa de Peñíscola donde se refugió. Era un antiguo castillo templario, allí colocó su trono y grabó una inscripción en la puerta que decía: "Este es el arca de Dios". Pero nadie le hacía caso. Ahora bien, el ayudante Vicentito era un poco brujo y hacía algunos milagros. Y el Papa resolvió aprovechar estas facultades milagrosas del ayudante. Siempre es bueno tener un ayudante que haga milagros. Y le dijo: dale, mándate algunos milagros. Y Vicentito, accediendo a gentiles pedidos, se puso a hacer milagros. Por ejemplo, resucitó a 2 muertos, profetizó la llegada de un barco con alimento en tiempos de tremenda escasez, consiguió que el propio Mefistófeles en persona le devolviera la cédula firmada a un tipo que le había vendido su alma y después se había arrepentido. Mirá vos, ese sí que es un milagro, ¿eh? Y una buena noticia también para algunos oyentes de este programa, que habiendo vendido su alma están un poquito arrepentidos. Pero estos milagros no sirvieron de nada, pues nadie quería sostener al Papa Luna en su trono. Allí en Peñíscola, y solamente allí, ¿no?, gobernó 8 años. Era un lugar pobre, el Papa era servido sin ceremonia, en opacas vajillas. Algunos funcionarios de Roma empezaron a tomarse en serio la rebeldía del Papa Luna, y durante el concilio de Constanza se trató el tema. Se legalizó entonces su deposición. Depóngamelo, dijeron. Y también la unificación de la Iglesia en la figura de Martín V, un papa nuevo. Fue una comitiva entonces a comunicarle a Pedro de Luna los resultados, y este los recibió diciéndole: aquí llegan los cuervos del concilio, y los echó. Bueno, antes de echarlos les advirtió que la Iglesia no estaba en Constanza, sino allí, en su palacio, en su lugar, y los excomulgó a todos de arriba abajo. Al final se quedó solo. Decía que solo tenía como compañeros a 2 demonios servidores que llevaba en un cofre. Vivió en el castillo de Peñíscola hasta su muerte en 1422 a los 95 años. Su cuerpo fue trasladado a la aldea donde había nacido, Illueca. De allí lo sacaron siglos más tarde los franceses de Bonaparte cuando invadieron España y esparcieron sus huesos en el río Isuela. Algunos pescadores piadosos, seguramente aragoneses,
consiguieron recuperar el cráneo. El cráneo está hoy en el castillo de Sabiñán. Aparecieron luego quienes pretendieron sostener el papado ficticio de Pedro de Luna, pero esa ya es otra historia. Solo queda un cráneo que se supone que es del Papa Luna. Me gustaría dedicar esta historia a Vicentito, que hacía unos milagros extraordinarios. Hemos ido a la discoteca, estuvo como 3 horas para darme un tema el discotecario, y finalmente me dijo que estos cambios de sede, de Aviñón, Anjou, Peñíscola, Mallorca, eran para Pedro de Luna como una peregrinación, y entonces me dio el disco que se llama La Peregrinación, que es una hermosa huella que escucharemos en la interpretación de Ariel Ramírez y Jaime Torres, que pertenece, como saben ustedes, a la Misa Criolla. Es el número que a mí me gusta más. Allí los cardenales de Italia. En este caso eligieron un italiano, empezaron a chillar los franceses. Finalmente, chao, cisma. Por un lado, los cardenales leales a Francia nombraron a Clemente VII y lo alojaron en Aviñón. Y en Roma, terrorizados porque fuera del cónclave se habían reunido cientos de personas que los amenazaban con la muerte si elegían un papa extranjero. O sea que los estaban apretando. Vota por este, vota por este. Por suerte ahora no suceden tales cosas. Como Urbano era de Bari, la elección fue bien recibida. Pero eso no les gustó a los nobles franceses, que impugnaron la elección a través de una vasta tropa de cardenales a sueldo del rey de Francia. Siempre hubo mucho lío entre los cardenales de Francia. Tuvo lugar a fines del siglo XIV, comienzo del XV, y la Iglesia se dividió en 2 papados. El cisma comenzó con la elección polémica del Papa Urbano VI en 1378. Los cardenales que lo eligieron estaban... Hablaremos del Papa Luna. Esta es quizá la historia de una obstinación. Vamos a ubicarnos en medio de lo que dio en llamarse el gran cisma de la Iglesia. En realidad ese no era el gran cisma.